Ya, muy bien. Entonces, estamos terminando la Shalom para todos. ¿Se escucha bien ahora, sí? Sí, Ra. Yofi, muy bien. Entonces, estamos al final de la introducción donde nos ha dicho el Ramjal que lo que él quiere de nosotros realmente es explicarnos qué es lo que es la Hasidut, que es el servicio pleno hacia Dios. Y acá nos trae Moshe Rabbeinu, dice que él nos cuenta acá en Deuteronomio 10:12 eh, qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y ahí quedamos la última vez. Entonces son 5 cosas que vamos a verlas de nuevo y ahora las va a desarrollar un poco y todo este libro va a ser para llevarnos a cumplir, a acercarnos a cumplir estas 5 cosas que Dios quiere de nosotros. Entonces dice así, Moshe Rabbeinu alaba Shalom, Melamdeinu Bombro. Y esto es lo que Moisés, nuestro Rab, nuestro maestro, nos enseña en Deuteronomio 10:12. Dice así, Veata Israel, Mashe me lo queja Joel Mimach. Y ahora Israel, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que el regalo tan grande que una de las cosas más maravillosas que podemos esperar es que Dios realmente revele al hombre qué está buscando de él, porque nosotros nos podemos ir por distintos caminos, distintas cosas que nos parecen muy, muy importantes, pero a los ojos de Dios, realmente, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces nos dice, "Ki ilirá et Hashem lo queja", que tengamos temor de Dios y después nos va a explicar realmente qué significa este temor. La lejet bekol de la Jab, y por todos sus caminos. Segundo, le auto, amor a Dios. La voz me lo queja, mejor le nafsheja. Servir a Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Y la quinta cosa, lishmor et mitzvot Hashem bet jukotav. Cumplir, cuidar sus mandamientos. Como dijimos la última vez, la semana pasada, creo, si me preguntaran a mí qué es lo que Dios quiere de mí, hubiera dicho simplemente eh, cumplir sus mandamientos. Dios nos dio 613 mitzvot y Él quiere que nosotros cumplamos sus mandamientos, pero acá Él nos revela algo. Eso es uno de 5 cosas que pide de Dios. 4 son de nuestro corazón, o sea, de nuestra intención, de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, que son cosas que nos expresan con acción. Y eso es lo que dijimos también, que Dios quiere todo el corazón, que Él busca el corazón de la persona, no solo la parte práctica de cómo actuar, sino tu corazón. Y en verdad estas 5 cosas, 4 son del corazón y la quinta, el cumplimiento, la acción. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros y dice acá, Kan kalal kol helkei shlemut avoda. Acá Él nos reveló. Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que escriba esto para enseñarnos qué es lo que realmente Dios bendito quiere de nosotros. Entonces dice el temor, el ir por sus caminos, el amor, el servirlo con todo el corazón y cumplir las mitzvot. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo bien, claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Muy bien. Entonces ahora va a explicar una por una en forma bien resumido qué es lo que quiere decir cada una de estas y después todo este libro va a ser para poder llegar a estas 5 cosas, que realmente nos puede tomar tal vez toda nuestra vida para llegar a ella, de verdad, en forma perfecta. Entonces dice así, Airá, el temor, Irad Romemutoid Baraj. Es el temor acá, ¿qué es lo que quiere decir? Es el temor frente a una grandeza tremenda, sentirse que cuando tú estás frente a una persona muy, muy importante, muy, muy
grande, que tú lo consideras con mucho valor, ¿cómo te sientes tú? Entonces dice, "Sheirá milfanav que mi sheirá milifnei melech gadol benorá", que tú tengas el temor que tú sientes frente a una persona es muy, muy grande. Si tú vas, por ejemplo, a recibir el premio, no, no sé, de Nacional de Israel, y te lo da el primer ministro, te lo da el presidente del Estado, o vas donde el gran Rab de Israel, donde el Rebbe. Cuando alguien entraba frente al Rebbe, decían que no podían sacar una palabra de la boca, no podían hablar de la vergüenza de sentirse frente a una persona tan grande, tan importante. Entonces lo que está hablando acá es el temor, no el temor pequeño del castigo, como dijimos, que esta persona, tú ve a un policía y tú bajas la velocidad, porque tienes temor del castigo. Tú no conoces al policía, es una persona buena, grande, importante, valiosa, ¿no? Pero tienes temor de lo que te puede llegar a ti. Ese no es el temor que estamos hablando acá. Estamos hablando de una persona, como dijimos la semana pasada también, que el temor a Dios realmente depende de una gran sabiduría. Es la sabiduría, es tener un entendimiento verdadero, tremendo, de que hay un creador acá y que su grandeza es infinita y creó toda esta maravilla, todo este mundo increíble, maravilloso con sus palabras. Lo que le costó hacer toda esta maravilla increíble, solo unas pocas palabras. Entonces te puedes imaginar que en él, como dice en el Midrash, cuando tú ves una roca gigante y te dicen, esta persona movió esta roca, tú dices, wow, qué fuerte debe ser esta persona. Entonces, tú cuando ves la tierra, todo el universo, toda la existencia, muchas gracias, toda la existencia, y que alguien la hizo, tú puedes imaginarte la grandeza de esta persona que hizo algo así, o de este creador. Entonces, y ahora que tú estás frente a él y él te está observando y te está viendo, entonces tú puedes imaginarte si tienes frente a un hombre que es una persona maravillosa como el gran Rebe, vergüenza, no te salen las palabras cuando viene el gran Rab a donde tú estás estudiando, te da vergüenza, no puedes hablar. Imagínate con el creador de todo esto. Entonces esto depende de una gran sabiduría que tú conoces, que tú sabes de quién está hablando, de sus acciones, de su grandeza, de su lo infinito que es. Entonces cuando tú tienes todo esto en tu pensamiento y lo que dicen los sabios, algo fantástico, que la sabiduría es, se expresa como en la visión. Como yo puedo tener sabiduría de que esta mesa está. Si pueden, por favor, apagar el micrófono. Eh, Yofi, toda raba. Entonces, si una persona tiene sabiduría de algo que está, por ejemplo, sabe que esta mesa está llena, está formada por átomos y electrones, aunque no es capaz de verlo, pero con su mente lo ve, tú puedes imaginar un poco algo pequeño de quién es el creador, que tú estás frente a él y que puedes como ver, no verlo a él, no tiene no es algo material, pero imaginarte la grandeza, qué grandeza debe ser y que tú estás frente a él, entonces eso te debería despertar este temor que se te despierta frente a una persona muy importante para ti. El profesor grande, el premio Nobel, tú estás estudiando medicina y llega el premio Nobel de medicina frente a ti. ¿Cómo te vas a sentir frente a él? Una cosa increíble, una impresión tan grande. Entonces, cuánto y más, cuando uno empieza a entender la verdadera existencia del Creador, que Él es el que crea todo, que todo viene de Él, y que tú estás frente a Él, entonces, cuando rezas, cuando estás haciendo sus obligaciones que Él te pidió, entonces tú deberías sentir este sentimiento interno de un temor de grandeza. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. De ese temor se está hablando acá. Entonces dice,
Veyevosh migdulato, y él se va a avergonzar frente a él. Al kol tnuah shu mitbal noah, en cada movimiento que tú vas a hacer, tú vas a sentir vergüenza frente a él. Kol sheken bedavro lefanav betefilá o escobe torato. Y más aún cuando tú estás hablando frente a él, ¿qué estás haciendo en la tefilá? Tú realmente estás hablando con él y le estás pidiendo. O estás ocupado con su Torah, con este mandamiento tan importante. Entonces, ese es ira, en forma simple. La primera cosa que Dios nos pide. Segunda cosa, alihab bedrahab, ir por sus caminos. ¿Qué significa esto? Kolel kol inyan yosher amidot betikunam. Esto incluye es enderezar, volverse una persona que todas sus cualidades, su midot, están en forma recta y arregladas. Mejorar sus cualidades. Veuma como Dios, todo lo que Él hace y sus cualidades son perfectas. Entonces nosotros queremos ir por sus caminos, como Él hace todo perfecto y sus valores y sus cualidades son perfectas. Él dice, anda por mis caminos, trata de acercarte a esto. Beuma shebiaram zichronam libraja, ma'u hanum berahum, afatá tieh hanum berahum. Como Dios es misericordioso y bondadoso con sus criaturas, tú tienes que actuar de esa forma también, ir por los caminos de Él. Uklal kolze, un segundo. Beklal kolze, eh, sheinak adam kol midotav le kol polotav al pi ayosher vamusar. Y algo que entonces quiere Dios de nosotros, que nosotros dirijamos nuestra midot según la ética y la rectitud. Es increíble. Un segundo. Es increíble que nosotros, nuestras midot, se despiertan en forma automática. Nosotros, dicen los sabios, algo maravilloso. ¿Dónde tenemos nosotros nuestro libre albedrío? En nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en nuestras acciones. ¿Y qué pasa con nuestros sentimientos? Se despierta alegría, se despierta tristeza, se despierta amor, se despierta odio. Generalmente nosotros notamos, explican los sabios, que en esto no tengo capacidad de manejar. Esto se despierta automáticamente. Si una persona me trata con cariño, se va a despertar en mí amor a ella. Si me trata con desprecio, con una forma, en forma negativa, se va a despertar en mí odio hacia esta persona. Como que yo no manejo mis sentimientos, pero Dios me pide a mí amor a Él, temor a Él. Si yo veo un perro que me está ladrando, se despierta temor. Si yo veo un animalito, una mascota mía, mi perro, se despierta amor. ¿Yo puedo manejar mis sentimientos? Dice acá, ir por los caminos de Dios es manejar todos tus sentimientos según el deseo de Dios, que es la verdad absoluta. En este momento yo tengo que tener amor, en este momento tengo que tener misericordia, en este momento no. Si yo, por ejemplo, una persona, como vamos a ver cuando lleguemos a la Hasidut, el médico tiene que cortarle la pierna a esta persona para salvarle la vida, una persona puede decir, yo no puedo ver sangre, yo no puedo hacer este acto cruel, pero cruel tú le vas a salvar la vida a él.
Entonces tú tienes que ser capaz de manejar tus sentimientos. Yo tengo que tener amor al prójimo, pero cuando yo veo a esta persona se despierta odio en mi interior. Entonces, este es uno de los trabajos duros y difíciles que vamos a tener que aprender a hacerlo. Y los sabios nos dicen que realmente algo maravilloso, tú realmente tienes libre albedrío, tú sientes tu libre albedrío en tus pensamientos. Yo puedo pensar en algo y puedo desviarle el pensamiento a otra cosa que yo quiero. Ahora me desconcentré, yo puedo tomar un libro y volver a concentrarme y a pensar en este tipo de temas que quiero pensar. Puedo hablar lo que yo quiera y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué pasa con mis sentimientos? Entonces explican los sabios algo maravilloso, que cuando Dios dijo, te ordenó amar a Dios, Él quiere que tú hagas todas las acciones para que te despierten en ti el amor. No solo las acciones, el pensamiento despierta los sentimientos, pero va a ser un trabajo que no se va a conseguir de un día para otro. Entonces nosotros tenemos que empezar a aprender cómo dirigir nuestros sentimientos. Es una cosa que tiene una importancia tremenda. Yo tengo que tener amor al prójimo, pero cuando lo veo se despierta en mí y yo siento que no tengo qué hacer, que no es controlable esto, pero yo voy a aprender cómo controlarlo, cómo dirigirlo. Tal vez va a ser un camino largo que no tengo de un día para otro la posibilidad de hacerlo, pero hay un ejemplo muy lindo que esto estamos recién empezando en la introducción del Mesilas Yesharim, pero es tan importante que quiero dar un poco más de ejemplo. Como dice en el Tanya dice, en nuestra mente, nuestra alma tiene 10 atributos. Tres primeros son de la mente. Se llama Jochma, Binah, Bedat. Y después vienen 7 midot, 7 cualidades que son sentimientos que están en tu alma. Que ellas son como los miembros de tu alma. Como tú tienes manos, ojos, cabeza, piernas para moverte, son ¿cómo se llama? Los miembros de tu cuerpo. Tu alma tiene estos 10 atributos que le permiten expresarse, actuar de alguna forma. Entonces hay lo que se llama Jochma Binah Bedat en la mente. Y ellos dicen que se llaman la madre, Imot, la madre. ¿Por qué? Porque de ahí nacen los sentimientos. Cuando nosotros nos acostumbremos a pensar de un tipo de forma especial o ver una realidad distinta a lo que sea en forma superficial y vamos a conocer la verdadera realidad de este mundo, van a nacer en nosotros sentimientos nuevos y nosotros vamos a poder dominar estos sentimientos según nuestro pensamiento y nuestras acciones, como vamos a ver más adelante, si Dios quiere. Pero un trabajo largo, no fácil. Por ejemplo, había Shalom, Rab. Shalom Shalom. Khan, Shalom Baruch Haba, bienvenido. Había un hombre que entró una vez en una sala y vio ahí una camilla, una cama, gente enmascarada con cuchillo. Y él cuando vio esto, se iba a tirar encima a ayudar al que estaba en la cama ahí. Y le dijeron, momento, momento, son doctores, están operando. Y cuando él entendió esta realidad, sus sentimientos de odio contra estas personas se volvió un sentimiento de amor. Entonces tú ves cómo el entender bien la realidad te va a causar un cambio en tus sentimientos. Había un caso muy, muy doloroso, de verdad, que contó un rab una vez sobre esto. Había un hombre que estaba viajando en el tren con sus 4 niños. Y los niños saltaban de un lado a otro, se movían, desordenaban. Y tenía frente a su asiento que estaba él con sus niños, una persona, otro pasajero, que ya no podía más, no podía soportar más. Pues, que esta persona no es capaz de educar a sus hijos, de calmarlas, de tranquilizarlas. Ya 1 hora y media viajando y los niños vueltos locos. ¿Cómo puede ser? Ya no sabía qué pensar de este hombre. Y le dijo, hey, ¿tú puedes tranquilizar a tu hijo? Dijo, mira, te voy a contar lo que pasa. Me acaban de avisar del hospital en Haifa que mi esposa acaba de morir.
y estoy yendo con mi hijo, ya. Así que yo no tengo fuerza. Si tú quieres, haz lo que tú quieras, pero yo no puedo. Y cuando él escuchó esto, otro sentimiento totalmente distinto a lo que tenía antes. Por entender una realidad distinta a lo que estaba pasando, todo cambió. Entonces, aunque nuestros sentimientos no son manejables tan fácil como nuestros pensamientos, nuestra habla y nuestra... que ahí vemos realmente nuestro libre albedrío, nosotros tenemos que hacer un trabajo grande con nosotros mismos de entender bien las realidades, cómo realmente ve Dios este mundo y lo maneja Él, aunque a simple vista nosotros no vemos eso. Esa es una de las cosas que la Torah nos enseña. Y entonces vamos a poder despertar sentimientos totalmente distintos de lo que estás sintiendo normalmente. Entonces, eso es lo que dice acá, que el hombre de verdad puede manejar sus sentimientos en forma correcta y no dejar que ellos despiertan. Una persona se enamora a primera vista de otra persona, pero realmente uno con el otro no tiene nada que ver en sus ideales, en su forma de pensar, y este amor que se despertó en forma locura, sin pensar, sin revisar, después todo explotó en poco tiempo, porque no tenía nada que ver uno con el otro. Entonces yo tengo que ser capaz, y Dios quiere, y nos dio este trabajo, y nos dio esta posibilidad de hacerlo, de manejar nuestros sentimientos realmente, y que no ellos no nos dirijan a nosotros, sino que nosotros con nuestra sabiduría los podemos dirigir a ellos. Entonces, esto es algo realmente, un trabajo difícil. Vamos a ver, que ahora vamos a empezar poco en próximos capítulos con la prudencia, que es un tipo de tener cuidado de tus acciones. Después vamos a llegar a la limpieza espiritual, que es tener en cada detalle, cada prohibición es una cosa que puede ingresar en tu corazón impureza y puede dañarte mucho, mucho. Cuídate de estar limpio, limpio, limpio. Y al final de todo eso dice, ahora tenemos que trabajar con nuestras mitos, con nuestras cualidades. O sea, para llegar a un trabajo verdadero en esto vamos a tener que avanzar mucho, purificarnos mucho. No es un trabajo fácil, pero Dios quiere que nosotros nos elevemos y quiere darnos un trabajo que tal vez no va a ser tan fácil, pero nos va a cambiar toda nuestra vida. Si tú eres capaz de dirigir tus cualidades y no que ellas te dirigen a ti, es otro mundo, otro mundo. Entonces, ese es ir por los caminos de Dios, en forma simple. Lo que vamos a lograr acá, lo que Dios pide de nosotros, no es simple. Eh, no es simple, no es nada de simple, y una de las cosas que nosotros estamos sufriendo de destrucción del templo porque hubo odio gratuito, y no amor al prójimo, amor gratuito, sino odio gratuito. Entonces eso fue lo que destruyó el templo. Y nosotros tenemos que manejar. ¿Sabes lo que hizo un rap, algo maravilloso? ¿Por qué se llama odio gratuito? Porque como tú no quisiste pagar y esforzarte, lo querías gratis, no pudiste cambiarlo. Pero si tú no te vas a esforzar y vas a pagar por esto, por esta enseñanza, vas a trabajar contigo mismo, te vas a esforzar, vas a poder cambiarlo. Si quieres gratis que venga la solución gratis, no va a funcionar. Pero si tú quieres trabajar, sí puedes hacerlo. Y eso es lo que nos va a enseñar Besrat Hashem. Entonces, eso tiene que ver con el camino, con ir por los caminos de Dios, que como Él maneja todos sus deseos, son después de sabiduría y no cosas que se despiertan en forma totalmente al azar en Él. Dios nos dio la fuerza para parecernos a Él, para poder lograr esta cosa maravillosa que Dios nos quiere que nosotros nos elevemos. Ukalal, Jajamenu, Zichron Libraja, Kol Shei Tiferet lo sea, Betiferet lo minadam. Y dicen los sabios, en otras palabras, en Pirkei Avot dice, ¿qué es lo que es el camino que tú tienes que escoger? El que es bueno para Kol Shei Tiferet lo sea, que es algo, una cosa que
alaba al que lo hace y es alabado por las personas. En otras palabras, ir por el camino del medio. Un camino correcto para la persona que tenemos que estudiar es buscar el camino del centro. Y la Torá entera se llama Tiferet, que ella es, hay lo que se llama Gesed, Din y Tiferet está en el medio. Entonces nosotros tenemos que buscar y la Torá entera, ella nos guía por el camino del medio, el camino correcto. Como dice un ejemplo que se da, que el Rab Bartenura da en esta Mishnah que la explica, si yo doy mucho dinero a los demás, ellos me van a alabar, pero yo puedo quedarme al final pobre yo y me van a tener que mantener a mí al final. Si yo cuido mucho mi dinero y no le doy a nadie y estoy bien conmigo mismo, me mantengo con buen dinero y estoy tranquilo, bien, estoy alabándome a mí, me alabo a mí, que estoy bien, pero los demás no me alaban. Tengo que buscar el camino del medio. Es el camino correcto. Que yo también cuido mi dinero y también doy a los demás. Entonces, un ejemplo que da sobre el camino que hay que escoger. Sheiti Fere lo leseami, dainu kola oleja el tajlita taba amitis. En otras palabras, ¿qué significa ir por los caminos de Dios? El que va en la forma más perfecta, más ideal del bien verdadero. Porque Dios hace todo perfecto. ¿Qué significa ir por los caminos de Dios? Que tú actúas en forma lo más perfecto posible, con tus cualidades acá. En otras palabras, te voy a decir de nuevo, en otras palabras más simples, ¿qué significa esto? Hizuka Torah betikuna achbata medinot. En otras palabras, en simples palabras, que por el camino de Dios, fortalecer la Torah y la relación buena entre las personas. Entonces, eso es lo que vamos a lograr. Vamos a llegar, cuando lleguemos a la Hasidut, Bezrat Hashem, vamos a ver cómo la Hasidut, esta persona que llegó a la Hasidut, todo lo que hace es buscar el bien máximo hacia los demás y estar tremendamente fuerte en la Torah, que son las dos cosas que es como nosotros tenemos cuerpo y alma. Nuestra alma es como la Torah y nuestro cuerpo es como las relaciones físicas entre las personas, las relaciones sociales. Y el Hasid no es solo pura alma y no es solo puro cuerpo, relaciones, ser una persona correcta. Mira, yo soy una persona correcta con los demás, yo no necesito Torah, yo me porto bien con todos los demás. O yo soy una persona, un tzadik, pero no me importa de nadie más. Nosotros tenemos que estar bien en todo. Entonces, eso en otras palabras, y por los caminos de Dios. Como Él hace el bien perfecto en todo ámbito, en todo, nosotros tenemos que parecernos a Él. Hasta acá, pequeño resumen de lo que nos dice qué es lo que hay por los caminos de Dios, para que tengamos una idea. Después viene Ahava, el amor. ¿Qué significa el amor? Sheikva, Nikva Belev Adam, Ahava el Baraj. Que tú puedas fijar en tu corazón el amor hacia Dios. O sea, esto es maravilloso también. Todos los niveles que vamos a ir subiendo, 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 si Dios quiere, con Mesilat Yesharim, tú hoy día te pudiste haber despertado con un amor a Dios tremendo. Te pasó algo especial, te salvaste, no sé, bendigo a Dios con todo mi corazón, pero al otro día ya no hay nada. Lo que Dios quiere de nosotros cuando dice el amor a Dios es que nosotros logremos fijarlo en nuestro corazón, que sea nuestro sentimiento fijo hacia Él, un amor tremendo, un deseo de, como el rey de David decía, yo no puedo vivir sin ti, yo, una sed tremenda, como cuando dice el Rámame las leyes de Chubá, el que tiene amor a Dios, de verdad, es como el que está enfermo por amor a una persona, a una mujer, por ejemplo, que él está comiendo y pensando en ella, está trabajando y pensando, no se la puede sacar de la cabeza. Dice el Rámame las leyes de Chubá, y más que esto le pasa a la persona que tiene amor verdadero a Dios. Entonces, es un sentimiento increíble que una persona puede
puede sentir frente a su creador. Eso Dios quiere de nosotros. Hay niveles, 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 niveles. Pero de eso se trata acá. Como dice en la Torá, y amarás a Dios con todo tu corazón, con todos tus bienes y con toda tu alma. Y eso es lo que nos pide la Torá 2 veces al día que recordemos. Y si tú no vas a trabajar y no vas a saber el camino cómo llegar a esto, puedes estar diciendo esta frase 80 años y no pasó nada. No es simple, porque es como dijimos antes, tenemos que conocer el camino que nos va a despertar este sentimiento. No tenemos el control de esto de un día para otro. Entonces, el amor a Dios es esto. Que Moshe livó mi toré, la son najarruach, la vivo oleimo. Y así, ¿por qué cumple los mandamientos de la Torah? Porque como yo quiero agradar a mi padre y a mi madre y hacerlos sentir bien, que yo los quiero tanto por lo que han hecho por mí, aunque yo no quiero hacer esto ahora, pero yo sé que les va a dar un agrado a ellos, lo voy a hacer. Imagínense, cuando uno de nosotros hoy día hace una mitzvah, un mandamiento, una acción buena, ¿tú estás pensando en agradar a Dios? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Puede ser increíble, puede ser que nosotros estamos toda nuestra vida ocupados en miles de cosas, pero lo que Dios quiso cuando nos creó, nosotros ni siquiera sabemos. Es triste, es terrible. No sé para qué estoy acá, qué es lo que tengo que hacer acá. Hay gente que está estamos todos muy perdidos. Y para eso Dios manda a los tzadikim, que son como un relámpago, como un poco de luz, para que nos haga ver un poco para dónde vamos, que nos muestre un poco la realidad verdadera que está detrás de toda esta oscuridad que tenemos en este mundo, que no sabemos para dónde caminar, estamos todos tirando en cualquier dirección. Entonces, esto es lo que dice acá el amor a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Es una cercanía tan grande que tú sientes que te despierta a hacer algo que le agrade, aunque sea difícil. Que Moshe Libó mi Toré la le avivo limón, como tu corazón se despierta hacia tu padre y tu madre. Beistaer, im haser ze mitzidó mi ajerim, y te va a doler cuando tú ves que a alguien le falta respeto, a alguien que tú quieres, a tu padre o a tu madre, tú no puedes soportarlo. Como una vez dijimos, Ramírez dijo una vez, imagínate que tú vas por la calle y una persona escupe a tu madre y le cae por acá. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a sacar un pañuelo y vas a decir, mami, espera un poco, déjame limpiarte. Eso es lo que vas a hacer tú. Tú te vas a volver loco, no vas a poder soportarlo. Porque tú no puedes soportar a alguien que quieres que a alguien le falte el respeto que la... Cuando tú ves a alguien que habla así de Dios o algo así, ¿te pasa algo así? Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos y llegar lo más cercano posible. Veikane al ze, veismach simcha rabá beasot davar mise. Y él va a tener mucha alegría cuando él logra hacer algo de mostrar su amor hacia Dios. Ese es el tercero. Ahora, Shlemut Alev. ¿Qué significa Shlemut Alev? O servirlo con todo el corazón. Shetie avodah lefanav itbaraj betoar hakavana. Que tu servicio a Dios sea puro, con una intención pura. ¿Qué significa eso? דהיינו לתכלית עבודה בלבד ולא לשום פנייה אחרת. Yo quiero, todo mi deseo es servir a Dios. No tengo ningún interés distinto sobre eso. Por ejemplo, vamos a ver después en el Mesilat Yesharim, cuando lleguemos a la Hasidut, si tú sirves a Dios, ¿por qué? Porque yo quiero recibir el gran recompensa infinita después. Entonces, o ¿por qué? Porque yo quiero acercarme a Dios, quiero purificarme, quiero crecer, quiero ser un gran justo. Quiero que mi vida valga la pena, que yo hice lo correcto, lo que tenía que hacer para lo que vine a este mundo. Y llegar al mundo venidero y tener el placer, el regocijo eterno. Dice ahí, aunque no una intención negativa, seguro. Ojalá que muchos la tengan, pero no es la intención.
que está hablando acá, de servir a Dios con todo tu corazón. Servir a Dios con todo tu corazón, no tengo otro interés. Yo no hago negocios con Dios. Yo quiero hacer su voluntad completa. No, que cuando tú tienes una amiga, un amigo, y tú le dices a él, ¿me puedes venir a ayudar mañana? Sí, pero ¿sabes qué? Los negocios tan difíciles, yo puedo por unos 100 shekel ir a ayudarte justo. Sí, no esperando recompensa, no esperando ganar yo algo con todo esto, desinteresadamente, un servicio puro, eso se llama puro. Si yo hago algo pensando en mí que me conviene hacer esto, al final no estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a mí. O, o a Él y a mí juntos. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros que como dijimos antes, amar a Dios con todo tu corazón. ¿Puede ser 70%? Seguro que puede ser, pero no es pureza. No es servir a Dios con pureza verdadera. Entonces, ese nivel también es muy, muy alto. Y si Dios nos dio esto a nosotros, podemos de alguna forma acercarnos a esto, por lo menos. Entonces, eso es lo que dice acá. Ese es el trabajo que se llama pureza. Dainu litachlit avodah bilvat, como Eliyahu Naví, cuando estaban los profetas del Baal en el monte Carmel, que él hizo el milagro tremendo, y que él dijo, había idolatría. Le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo están saltando de acá para allá? Hoy día sirven a Dios, mañana a la idolatría. Dios, idolatría. Escojan o a Dios o a la idolatría. Y no se puede así. Y él hizo el tremendo milagro que salió el fuego del cielo y quemó su corbán y el del otro, de los idólatras, no pasó nada. Y todos dijeron, Dios es el rey, Dios es el rey, Dios es el rey. Lo recibieron por completo. Entonces, ¿hasta cuándo están saltando de acá para allá? Yo quiero servir a Dios, pero ¿sabes qué? Esto no me conviene mucho, esto sí, esto no. No es un servicio con todo tu corazón, es un servicio puro, un servicio interesado. Es increíble que Dios nos pide esto y nosotros parece que podemos llegar a niveles tan altos. Y lo que Dios quiere como un padre con su hijo, lo que el padre exige del hijo, es por el bien del hijo, no por el bien del padre. Cuando un padre es una persona realmente justa y buena, toda su exigencia hacia su niño, que puede ser a veces muy estricto, es para elevar al hijo. Y todo esto Torah es increíble. Al final, ¿qué estamos diciendo? ¿Sabes por qué tienes que hacer esto? Porque Dios quiere elevarte por tu bien. Al final llegamos a esto que estoy interesado. ¿Sabes lo que dicen los sabios? Algo maravilloso. Yo no estoy interesado. Pero tú sabes que este es el camino que te va a elevar el máximo y te va a recibir el premio más grande de todos los premios. ¿Sabes por qué lo hago? Porque Dios me pidió. Pero no estás pensando en ti, ¿no? Pero no sabes que vas a recibir el máximo bien y tu máxima grandeza. Sí, pero no lo hago por eso, sino lo hago porque Dios quiere. Es increíble. Uno puede llegar a un nivel tan maravilloso como este, que tú haces el bien y tú sabes que vas a ganar el máximo, pero no estás interesado en eso. Lo hago porque quiero agradar, porque quiero hacerlo puro. Y eso es este nivel tan maravilloso y tan difícil de llegar, en verdad. Eh, un tzadik, un justo, que cada uno de nosotros tiene que llegar a ese nivel de ser un justo, no es necesario que llegue a este nivel. Si quieres ser un hasid, tienes que llegar a este nivel. Tú te puedes acercar, pero el hasid va a llegar a este nivel, el tzadik no es capaz todavía de llegar a este nivel perfecto.
Y acá nos quiere enseñar cómo llegar a ser Hasidim. ונכלל בזה שיהיה ליבו שלם בעבודה ולא כפוסע על שתי ספרים. Y esto significa que tu corazón está entregado por completo a esto y no como dijimos antes, saltando de un lado para otro, como dijo Eliyahu Naví, que es justo la expresión que trae acá el Mesilas Yesharim. O que usted mitzvah Hashem melumada, el ashiye libon atum lese. O una persona que hace la mitzvot, los preceptos, por costumbre. Todos los días me pongo el tefilín, digo las bendiciones. ¿Qué pensaste cuando dijiste, bendito eres tú, Dios, que me diste esta comida? No, yo no pensé en nada, yo lo dije porque es lo que hay que decir antes de comer, si no estoy robando. Ah, entonces ya no estás robando, ya, bien. Pero pensaste en las palabras, en la grandeza de Dios, en agradecerle de verdad. No, ya estoy acostumbrado. Eso no es servir con todo el corazón. No es estar con todo mi corazón en esto. Y este punto de servir a Dios con pureza, con todo el corazón, de eso se está hablando. Ese es el cuarto. Y el quinto, Shmirat kol mitzvot que mashmao, dainu Shmirat kol mitzvot kulam bekol dibujem. Y el quinto es hacer todas las acciones, cumplir todos los preceptos positivos y cuidarse de todos los negativos, con todos los detalles. Y esas son las 5 cosas que Dios quiere de nosotros. Son, no es simple, es un trabajo grande para nosotros, pero es lo que Dios quiere. Para eso creó este mundo. Para eso creó este mundo. Él creó este mundo para que gente que tiene libertad de acción, que somos solo los hombres, pueda partir, como dijimos alguna vez, un Midrash dice, Dios dice a los ángeles, así parece la explicación simple, una de las explicaciones, hagamos un hombre. ¿Con quién está hablando Dios? Hagamos un hombre. Una explicación es enseñando humildad y aconsejarse con los pequeños como con los ángeles. Hagamos un hombre. Dios con humildad enseña humildad a nosotros. Hagamos un hombre. Pero otra explicación, él está hablando con el hombre. Hagamos un hombre. Tú partes como un animalito o menos que un animal y tú puedes llegar a más que un ángel. Y eso lo vamos a hacer juntos. Hagamos un hombre. El nivel verdadero de lo que el hombre puede llegar a ser. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando creó esta creación, la creó para nosotros. Toda esta creación para nosotros. Cuando el hombre pecó, diluvio, todo se borró. Porque si no hay hombre, no hay sentido para nada. Para los animales, para nada. Entonces tenemos que saber que tenemos un valor y una cosa maravillosa que dicen los sabios, cada uno de nosotros tiene que decir que para mí fue creado el mundo. Cada uno de nosotros tiene un valor tremendo, tremendo. Todo este mundo puede ser solo para ti. O sea, para ti ya era una razón suficiente para crear toda esta creación. Y dice el Rambam algo increíble en las leyes de Chuva. Cada uno de nosotros tiene que saber que puede ser un tzadik, un justo como Moshe Rabbeinu. Profeta como Moshe Rabbeinu, solo él, pero un justo. Nosotros tenemos la fuerza interna, si la ocupamos bien, de llegar a una grandeza espiritual tremenda, cada uno de nosotros. Pero hay libre albedrío, o puede ser como Jeroboam ben Nabat, un idólatra terrible que no tiene mundo venidero. Dios dio esta libertad increíble al hombre. Es un peligro, porque si nos equivocamos, podemos perder muchísimo. Sí, pero lo que nos está revelando acá es algo más que eso. Dios no hizo esta creación para hacer mitzvot. Esa es la quinta cosa. Recuerde, aquí nos revela realmente qué es lo que Dios quería de nosotros. 5 cosas. Estas 5 cosas. No solo cumplir mitzvot, esa es la última. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Este, esta es la introducción. ¿Para qué escribió el libro? Nos quiere
y devolver la Hasidut que se perdió, que ya es muy difícil encontrarla. ¿Qué es lo que es la Hasidut? Es lo que nos acaba de explicar, el servir a Dios con todo el corazón. Son estas 5 cosas. Y ahora vamos a seguir. Dice así. Veine kolele klalin, tzrichim perush gadol. Y todas estas cosas que dijimos ahora, estas 5 cosas que ahora la explicó en forma muy simple, muy resumida, necesita una gran explicación. ומצאתי לחכמינו זיכרונם לברכה, שכללו החלקים האלה בסדר בחילוק אחר יותר פרטי. Y yo encontré que los sabios de bendita memoria eh, hablaron de estas 5 cosas, pero en forma más detallada. Un mesudar y en más ordenada. Cómo ir adquiriendo. Lefia darga mistarejes baen lignoto tamal najón, veuma shambru bebraita. Entonces él dice, yo encontré en el Talmud cómo los sabios hicieron en una braita, se llama, en Torah oral, cómo ordenaron esto un camino más detallado, más largo, que nos hace avanzar en forma ordenada para al final llegar a adquirir estas 5 cosas. Es como yo me lo imagino muchas veces, tal vez ustedes pueden entenderme de esta forma mejor, cuando uno estudió matemática, tiene un problema pequeño, muy complicado. ¿Qué hace la gente a veces? Toma esta parte del problema, lo desarrolla acá. Esta parte del problema lo desarrolla acá y esta parte la desarrolla acá. Y se hace una fórmula, una cosa mucho más grande de lo que había al principio, pero mucho más simple de llegar y resolverla. Entonces él dice algo así. Encontré en los sabios que dice así, Mikan amar Rabbi Pinjas Ben Yair. De acá dice Rabbi Pinjas Ben Yair, Torah me viali de Zeirut. La Torah te lleva a la prudencia. Zeirut me viale de Srisut. La prudencia te lleva a la agilidad. Srisut me viale de Nekiut. La, la agilidad te lleva a la limpieza espiritual. Nekiut me viale de Prishut. La limpieza te lleva a la abstinencia. Abstinencia te lleva a la pureza te lleva a la Hasidut. Y tú tienes un camino que es más largo, pero muy ordenado, que te va diciendo cómo tengo que ir construyendo mi, mi, mi musculatura espiritual, mi alma, cómo despertarla, cómo fortalecerla. Pero yo quiero ser un Hasid. Tú no tienes la fuerza para ser un Hasid hoy día. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Sabes qué? Yo quiero dominar mis cualidades, mis midot. Quiero empezar a amar al prójimo. No tienes la fuerza todavía. Tú tienes que ir construyendo esto de a poco. ¿Cómo parto? Sabiduría, la Torah. Después de la Torah, empieza actuar con prudencia. Empieza a pensar en lo que tú estás haciendo, en ver profundamente qué significa esta acción. Después empieza a actuar con agilidad. Después empieza a limpiar los detalles más pequeños. Después empieza a abstenerte de todo tipo de cosas, pureza y hasidut. Entonces tú nos das acá un orden maravilloso. Aparte de esto que dice Rabiner, que cada nivel acá te da la fuerza para el próximo piso, que tienes que ir construyendo un edificio que tenga bases sólidas, 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 y va a poder construir un edificio muy alto. Si no tienes estas bases sólidas, te saltaste algún piso, no lo fortaleciste bien, puede llegar un viento y ¡pum! Todo cae al piso. Entonces, esto que nos está enseñando acá Ramjal, que todo su libro está construido a base de esta braita, es un camino un poco más largo, pero más simple de adquirir, más ordenado y también en la forma correcta como debo ir avanzando. Y cada vez que yo termino este piso, esto que adquirí ahora me da la fuerza para empezar
el segundo piso. Entonces, una forma muy, muy maravillosa para ir avanzando, con cuidado. No saltarte. De repente tú te puedes despertar y dices, mira, escuché la clase y un error que podemos tener muchas veces. Ah, leí lo que era la Hasidut, ¿sabes qué? Yo ya creo que yo puedo. ¿Para qué ir por este camino tan largo? Yo quiero acortar. No, si tú no haces el camino en forma ordenada, te faltan partes de tu crecimiento espiritual. Hay partes que no se formaron. Tú no estás bien formado y tu musculatura espiritual no está bien fuerte todavía. Y va a llegar un problema y te puede hacer caer tremendamente. Entonces, este es el orden que nos da. Dice después, y la Hasidut te lleva a la humildad, que es un nivel muy alto. Ahí estaba también Moshe Rabbeinu, que fue el hombre más humilde del mundo. Anabá me vi de iratjet. La humildad te va a llevar después al temor del pecado, no el temor del castigo y no el temor de la reverencia, un nivel de temor más alto todavía, que se llama el temor del pecado. Y Iradje te va a llevar a la Kedusha. Y después este temor te va a ayudar a llegar a la santidad. La Kedusha ya a un nivel, es como que tú eres como, la presencia divina se pone, es como era la carroza de Dios. Eh, la presencia divina se posa en ti. Es como que tú eres la carroza de Dios. Increíble. Es como el templo. En el templo la presencia divina está en el templo. Una persona puede llegar a ese nivel, Kedusha, pero eso ya son pocos de los pocos de los pocos. Kedusha me vi a la idea, Ruach HaKodesh. Después de haber llegado a la santidad, tú llegas, puedes llegar a un nivel más alto que es como el comienzo de profecía. Que en toda la época, desde que se acabó la profecía y va a volver, dice, la profecía se acabó, pero el Ruach HaKodesh no. Y Ruach HaKodesh es un entendimiento ya sobrehumano, que se te revelan secretos y cosas que están fuera del alcance de la mente de la persona. Y eso se llama Ruach HaKodesh. Y Ruach HaKodesh me vi al Metim, que es el final de la Braita, que es resurrección de los muertos, como hizo Eliao y Elisha, que la historia que está escrita en el Tanaj, que una persona, un joven, que Elisha bendijo a esta madre que no podía tener hijo, y nació un hijo, y el hijo de repente en el campo, que era un joven todavía, murió. Y ella fue a llamar al profeta, y el profeta vino y rezó con todo el corazón a Dios, y revivió. Entonces, ese es el nivel ya más alto que dice la Braita, que es el nivel que llegaron los grandes profetas. Ve Hasidut Gdulam Kulam. Y la Hasidut es lo principal. Como está escrito, Az Divarta Bejazón de Hasideja. O sea, hay una ley, subir, subir, subir hasta la Hasidut, y dice el Rabiner, la Hasidut es lo principal porque de ahí se derivan otras cosas, que otro nivel espiritual es alto, pero el principal es la Hasidut, ese es el nivel más alto. Hay llegar a la Hasidut y lo que se desprende después de la Hasidut, que son estos niveles que siguen avanzando para arriba. Nuestros patriarcas eran Hasidim, los Hasidim se llaman también Yisharim, rectos. Y este libro se llama El Sendero de los Rectos, cómo llegar a ser un recto, pero un recto en todo, en cuerpo y en alma. No solo en cuerpo, no solo en alma. Como en este mundo no puede haber un alma sin cuerpo, y un cuerpo sin alma no tiene vida. Y la maravilla de todo esto es que la Torah nos enseña cómo trabajar juntos. Nosotros no tenemos que, ¿cómo se llama?, detestar nuestro cuerpo. Y no tenemos que, y hay gente que detesta el alma. No, tiene que haber paz entre nosotros, tiene que unirse, tiene que trabajar juntos. Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar acá el Mesilat Yesharim.
Entonces, esa pregunta es muy buena. ¿Por qué entonces hay Hasidut desde siempre? Pero ¿por qué no hacía? Por lo que dijimos al principio, esta introducción justo responde a esa pregunta. ¿Por qué no hay Hasidut? ¿Se conoce tanto? Porque la gente que tenía la capacidad de entenderla, la estudiaron en forma muy superficial. Y llegaron al temor a Dios. Yo entiendo lo que es temor a Dios, lo que Dios quiere de nosotros, temor a Dios, es temor del castigo. Y no profundizaron, no profundizaron y no llegaron a entender bien qué es lo que Dios quiere de nosotros. Poca gente entendió. Después, los que estudiaban este libro son gente que no tiene la capacidad de entender solo y entendieron la Hasidut de una forma equivocada. Y entonces, los que nos pueden enseñar la Hasidut profunda y verdadera no la estudiaron profundamente. Entonces no la entendieron. Y los que sí estudiaron profundamente pero no tienen la capacidad solo. Entonces se perdió la Hasidut, como dice la introducción. Es muy difícil encontrar la Hasidut verdadera. Y el objetivo de este libro es llevarnos a encontrarnos de nuevo con la Hasidut verdadera. La Hasidut está desde el comienzo. Nuestros padres, Hasid, el rey David, Hasid Ani, yo quiero ser un Hasid, soy un Hasid. Entonces, eso es lo que quiere este libro, devolver la Hasidut verdadera. Y para terminar la introducción, dice así. Veine al pia braita zot, iskamti lejaber hiburze. Y según esta braita, que es este orden que dijimos recién, quise escribir este escrito. Mire lo que dice que es maravilloso. Le lamed leatzmi ulaskin lachrim, para enseñarme a mí y recordarle a los demás. ¿Y quién soy yo para venir a enseñarte a ti? Yo quiero aprender yo sé cuánto me falta a mí. Yo estoy, no quiero buscar los defectos de los demás. Yo sé cuántos defectos tengo yo. Yo esto lo hice para mí, para estudiar yo y recordarle a los demás si les va a ayudar. Tnai avodah shlema lemadrutigoten. Cómo servir a Dios en forma plena y en los distintos niveles. Vevaer bekol echad miem inyanav bejalakav opratav. Y en cada uno de estos, de la prudencia, de la agilidad, de la limpieza, vamos a estudiar de qué se trata, qué es lo que es esta mida, en forma general, en forma más detallada. Porque a veces una persona, como dice, de tantos árboles no se ve el bosque. O por el bosque ya no veo qué hay dentro, está todo tapado, no alcanzo. Yo necesito ver en forma general de qué se trata todo esto y en forma más detallada qué hay que hacer, qué significa en verdad. Como dicen así, en el Talmud hay varios tratados del Talmud. Uno se llama Nezikim. Nezikim son daños que se hacen. Está el primer tratado, Baba Kama, Baba Metzia y Baba Batra. Tres tomos grandes, grandes del Talmud. Y tú lees y ya me fui, ya me perdí. ¿De qué se trata todo esto? Ah, simple. Amor al prójimo. Ah, todo esto habla del amor al prójimo. Sí. ¿Cómo no hacer daño? Todas las cosas. Ah, gracias. Ahora entendí de qué se trata todo esto. Dime de qué amor al prójimo. Pero me dejaste en el aire. ¿Qué significa esto? Ah, mira, tienes que tener cuidado que tus animales no dañen y todas estas cosas y todos los detalles. Entonces, en cada midá que vamos a estudiar, él nos va a dar la visión general para dónde va, qué significa. Después los detalles de cada midá. Ah, qué bueno, ahora entendí de qué se trata la prudencia. Ah, yo pensé otra cosa. Ahora entendí. Muchas gracias, me aclaraste bien. Ahora que tú entendiste, no significa que tú eres prudente. Ahora nos va a enseñar cómo se adquiere esta midá, esta cualidad.
y las cosas que te hacen perderla. Entonces, en cada midá van a haber cuatro capítulos en forma general. La midá en general, la midá en forma más práctica, ¿de qué se trata? Cómo se adquiere y cuídate de las cosas que te alejan de ella. Eso es lo que nos dice acá. כי אקרא בו אני וכל מה שימצא בו נחת, y yo estoy estudiando esto, y todo el que le agrade estudiar conmigo, yo a veces digo, ¿cómo se llama? A veces terminamos Mesila Yesharim, y yo les digo a la gente que estudiamos juntos, muchas gracias. Gracias a ustedes, otra vez estudiamos Mesila Yesharim. El que está aprovechando todo esto al final, qué vergüenza, soy yo. Uno lo otro lo lee, lo escucha una vez, y que está dando vuelta acá. Entonces vamos a estudiar juntos, Mesilat Yesharim, otra vez dar vueltas de nuevo para poder, ¿cómo se llama? Es como una espiral que tú vuelves a los mismos puntos, pero subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, como dice acá el Ramjal, yo voy a estudiar esto y todo el que quiera acompañarlo con mucha alegría. Leman nilmat leirá esta Hashem no para poder aprender. Mire lo que dice acá, aprender a tener temor de nuestro Dios. Se necesita sabiduría. Con la sabiduría de verdad tú puedes darte cuenta realmente y despertar en tu corazón el temor que de vergüenza, no un temor. Yo me acuerdo cuando trabajé un tiempo después de mi estudio en la yeshiva, toda la semana, que hubo un tiempo que estudiaba toda la semana. El jueves en la noche, antes de venirme a mi asentamiento donde yo vivo, me fui a una panadería muy grande que estaba al lado de la yeshiva donde yo estudiaba, y todo el jueves en la noche haciendo jalá. Me costaba mucho al principio, y cuando terminamos, al amanecer, nos regalaban dos jalot grandes. Jalá, el pan de Shabbat, muy, muy especial, muy delicioso. Y con eso nos regalaban por el trabajo y nos íbamos a la casa. Pero antes yo rezaba en una veterinaria pequeña al amanecer. Y de ahí me iba. Y ahí rezaba uno de los grandes rabanín de Israel. Se llama el Rabbi Israeli. Un viejito, pero uno de los grandes, grandes sabios de Israel. Tenía un Talmud tremendo. No sabía cómo podía cargarlo. Y él rezaba ahí también. Y yo todo el tiempo lo único que quería era regalarle una de las jalot calentitas que había salido recién del horno, pero me daba vergüenza acercarme a él. ¿Qué te va a hacer? ¿Te va a gritar? ¿Te va a pegar? ¿Le quiere regalar algo? No podía acercarme a él. Era una vergüenza tremenda. Eso, y multiplícalo por infinito, si entiende un poco más en forma real, verdadera, quién es Dios. Cuando tú estás frente a él o él te está observando como cada momento, nosotros estamos como totalmente desubicados de la realidad verdadera de esta creación. Dios en ese nivel infinito y te está observando cada acción tuya para ayudarte, elevarte, corregirte. Y tú estás totalmente como un ciego. Va caminando, no ve nada alrededor y feliz de la vida. Dios no lo quiera con todo el dolor terrible de un ciego. Pero en este tema nosotros somos como un ciego, no vemos, no captamos, no tenemos la capacidad de sentir. Pero tu sabiduría te puede abrir los ojos de la mente a ver una realidad verdadera que tú desconoces por completo. Y cuando tú la vivas esa realidad, tus sentimientos van a cambiar. Entonces, nosotros necesitamos estudiar esto. Es un tema de estudio. Ah, pero el temor, mira, yo sé, cuando yo veo a un perro se despierta el temor en mí. No, no estamos hablando de eso. Y Bezrat Hashem vamos a tratar de, ¿cómo se llama? De manejar esos sentimientos, de aprender cómo se manejan para ocuparlo en forma correcta. Como dice el Baal Shem Tov,
El hombre por naturaleza tiende a preocuparse de sus cosas materiales y de los defectos de los demás. Esa es tu naturaleza. Yo veo a los demás, veo puros defectos. Tengo un problema de dinero, estoy todo el tiempo preocupado en eso. Yo tengo que aprender a manejar esto. Empezar a preocuparme de los problemas de los demás. ¿Qué están pasando ellos? ¿Cómo puedo ayudarles? Y de los defectos míos, que yo estoy lleno de defectos. ¿Por qué Dios me puso tantos defectos? Para poder corregirlo. No es culpa tuya. Pero el hombre, por desgracia, en forma natural, está ciego a esta verdad. Él se ve la perfección absoluta y a los demás el defecto absoluto, o un poco menos, un poco más. Y estamos ciegos a esta realidad. Y nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos que aprender, como dijo un gran Rebe una vez, le preguntaron, Rebe, tiene tantos estudiantes, yo quiero ser un estudiante de usted también. Te equivocaste. Pero yo veo que todos vienen a estudiar de usted. Ellos quieren aprender a conocerse a sí mismos. Acá yo trato de ayudar a que la persona se conozca, abra los ojos a una realidad mucho más profunda que no está. Como tu subconsciente, no estás consciente de esto. Algo te hace actuar de alguna forma y tú no tienes idea, actúa. Ya me acostumbré que uno actúa, vale, viene un deseo, lo hago, lo cumplo, corro detrás de mis deseos. Pero pueden ser cosas negativas. No, ¿cómo hacen negativas si vienes de mí? Entonces el hombre acá tiene que aprender a conocerse, a dirigirse, a llenarse de sabiduría y así poder cumplir lo que realmente para lo que vino a este mundo. Eh, ¿Qué? Entonces le man ni el mal le irá para aprender. Aprender, esto se debe aprender a tener temor a Dios, nuestro Dios, y que no se nos olvide nuestra obligación frente a Él. Nosotros tenemos una obligación, Dios puso un tiempo, es un regalo que nos dio infinito, pero tenemos esta obligación frente a nosotros de hacer nuestro papel. Y si no se hace, se cierra el negocio para ti, para esta persona, el diluvio. Cada uno se fue por su cuenta, por donde le interesaba, y no le importó lo que Dios pide de él. No, acá hay dueño, acá hay un objetivo en este mundo, hay una obligación, hay esta vida tiene un significado, y el que toma la responsabilidad es la maravilla más grande. Una vez escuché de un rab, el Rab Stersky escribe en uno de sus libros maravillosos sobre, que está mucho traducido en castellano, el Rab Abraham Tersky. Sí, tiene Mesilat Yesharim también tiene traducido. Creo que en inglés por lo menos, no sé si está en castellano ya, pero otros libros en castellano. Dice, había una cosa maravillosa que él puso. Nosotros tenemos tantas mitzvot, tantos mandamientos, y después viene la mitzvah, después tienen todos los cercos y las agregaciones de los sabios, hasta que esto baja a la realidad de nuestro mundo, a la vida cotidiana, y se hace una cosa tremendamente grande. Entonces él dice, mira, hoy qué peso más grande para la persona. Pero él explica otra cosa maravillosa. ¿A qué se parece nuestro mundo? A una persona que lo amarraron a una madera, un tronco grande acá, medio círculo, y él tiene que, lo castigaron, le dieron un castigo. El castigo de él es pescar este tronco, lo amarraron con esposas, con cadenas a este tronco, y tiene que ir y volver, medio círculo, 180 grados. Ta, 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 ta. Ese es el castigo que le dieron por años. Y él pasa el tiempo y se va envejeciendo, vuelve y va, y se va y avanza. Y él dice, todo el tiempo que está haciendo esto, dice, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué va a salir de todo esto? Entonces, ¿qué habrá al otro lado? Estoy moliendo trigo, estoy preparando comida. ¿Qué es todo esto? Y después de sus
años de trabajo forzado así, que ya era un esqueleto, su cuerpo terriblemente eh, sufrido. Le sacan a la esposa, le abren, y lo primero que hace él, dice el Rab, va al otro lado a ver qué hay al otro lado. Y cuando ve que no hay nada, se muere. Entonces él explica ese sentimiento de que, como dicen los sabios, moler agua. No hiciste nada en tu vida. Trabajaste forzadamente y al final, ¿qué quedó? Nada. Es el sentimiento más terrible para la persona. Vivir una vida sin ningún significado, sin ningún valor. Y el contrario de eso es cuando cada acto tuyo tiene valor, tiene importancia que viene de una sabiduría infinita, divina, que tiene un valor verdadero, eterno. Entonces él dice, cuando tú estás haciendo una acción, cualquier cosa pequeña, una bendición, cómo te vistes, cómo, cómo piensas, cómo hablas, que parece que, ¿por qué me están forzando? ¿Por qué están llenándome? Déjenme hacer lo que yo quiero. Pero esto es puro vida con significado. Es justo el ejemplo contrario total del otro. Y el hombre que vive así, vive lleno de vida. Cada palabra de él tiene un significado, tiene un valor, tiene un significado en la creación, en tu desarrollo espiritual, en el desarrollo de la humanidad, todo. Entonces, cuando uno vive así, realmente, vive una vida, aunque parece tantas cosas sobre mí que tengo que hacer, pero es como puro diamante. Esa es tu vida. Como yo pienso, lo que yo veo, lo que yo hablo, los sentimientos que voy creando en mi interior. Es puro trabajo que tiene sentido, que tiene significado, que tiene importancia, que tiene valor infinito. Increíble. Todo lo que tú puedes pensar tiene un valor como persona. Hay otro ejemplo que es muy lindo que dan en Hasidut. Si tú tienes un toro y lo amarras al instrumento que hace, que ara la tierra, y tú se lo pones al toro y lo hace arar, el toro cuando vive en forma natural es un animal, pero cuando el hombre lo hace trabajar de tal forma, él se eleva a una acción de un hombre. Él está trabajando y está actuando con la sabiduría de un hombre. Es otro mundo. Cuando tú te ponen a ti el yugo divino, tú ya no estás actuando con la sabiduría de un hombre, estás actuando con la sabiduría divina. Es otro mundo total. Tú te elevaste a otro nivel totalmente distinto. Y, y cuando uno vive de esa forma, cada acto, aunque sea pequeño que tiene que hacer, lo llena de alegría y felicidad. Justo lo contrario del ejemplo anterior. Entonces, ese es el regalo tremendo. ¿Cómo no voy a tener amor por Dios? ¿Cómo no voy a tener todos los sentimientos maravillosos frente a Él? Si Él me está dando este regalo tan grande. Pero la gente que no entiende, solo ve el peso, el yugo, no entiende. Entonces, todo esto hay que entenderlo, hay que profundizar. Como dijo una persona una vez también, vino a la yeshiva un donador, dijo, mira, nosotros queremos dar a los estudiantes de la yeshiva bolsas de papa, sacos de papa. Ahí el que quiere se lleva. Cada uno puede elegir cuánto quiere. Entonces este se lleva, pum, tómate otro saco por el regalo. No, no, ya, la espalda no puedo más. Basta con 10 kilos, 5 kilos. Viene otro donador y lingotes de oro. Llévense lo que quieran. 20 kilos. Escucha, cuidado con la espalda. Querido, no te preocupes. Yo sé, solito, 40 kilos. ¿No te va a dañar? Tranquilo, tranquilo, estoy bien. Cuando uno empieza a estudiar la Torah y empieza a ver lo que es realmente la Torah,
todo esto que está cargando es el regalo más grande que puede tener. Hay que servir a Dios con alegría. ¿Cómo, de qué otra forma puedo servir a Dios? ¿Hay otra forma de servir a Dios? Si tú te llenas de entendimiento, por eso también acá este libro va a empezar con Torah. Torah es lo que te da el pensamiento correcto, el entendimiento correcto para de qué se trata todo esto. Cuando tenga este pensamiento correcto, va a poder empezar a cargar cualquier cosa. Tú te vas a sentir con el regalo más grande que existe. Pero escucha, es muy pesado, ¿no? Olvídate, querido. No te preocupes. Yo estoy bien. Ojalá pudiera cargar el doble, el triple de lo que estoy cargando hoy día. Entonces, todo esto es lo que necesitamos llenarnos de sabiduría, saber el camino. Eso es lo que nos quiere enseñar. Cómo llegar a servir a Dios de verdad en forma plena. Y esa es la Hasidut que nos quiere recordar el Ramjal porque en su época ya era muy difícil encontrarla. Entonces, él es el Rab grande que nos va a enseñar. Dice en otro lugar, si el sabio hubiera estudiado esto profundamente, hubiéramos ganado los dos. Él hubiera sido un gran Hasid y yo hubiera podido entender lo que es la Hasidut y acercarme a eso. Ahora que él no lo estudió, él no es Hasid y yo no tengo nada que hacer con esto. Menos, yo entiendo todo al revés. Entonces, casi no hay Hasidut en este mundo, desgraciadamente, que el regalo tan grande que Dios nos dio. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, mire lo que dice acá también, que es maravilloso. Entonces, que no se nos obligue nuestra obligación hacer el bien por querer agradar a Dios. Pero todo lo que vas a ganar tú, ¿no? Tiene que ser puro. Entonces, Vasher Hombruta Teva Mishtadel Asir Miliveno Akriava Aistaklut. Y la naturaleza, la materia, la naturaleza física, Mishtadelet, increíble, se esfuerza. La naturaleza se esfuerza, sí, porque dentro de nuestra naturaleza hay un alma ahí, que piensa, que siente, que quiere, que tiene un objetivo. Sacar de nuestro corazón este entendimiento, esta visión. Ya lee, y ahí está nuestra libre albedrío, nosotros tenemos una lucha interna. Ya lee al Sicroneno Villaireno a Metsubeala y que Dios quiera que podamos recordar y despertar y cumplir nuestra obligación frente a Él. Veashem y lleve Kisleno, Vishmor Ragleno, Mileket, y Dios esté, eh, sea nuestra ayuda y cuida nuestros pasos de tropezar, de una trampa, de equivocarnos. Betitkayem Banu Bakashata Meshorer a Abuv le Elokav, y se cumpla en nosotros el pedido del gran cantor amado por su Dios, que era el rey David de los Salmos, Oreini Hashem Darkeja, que él dice, Oreini Hashem Darkeja, enséñame Dios tu camino, Alej Bamiteja, iré por tu verdad, Yahed Levavi Leirachmeja, y unifica mi corazón para tener temor de tu nombre. Amén, quien razón. Amén. Y ahí se termina la primera parte que es la introducción. No, nos queda mucho tiempo. Eh, Sería bueno si ustedes quieren, porque dijimos que vamos a tratar de estudiar esta vez el libro con más profundidad. Entonces, si alguien quiere, yo puedo, el que pueda, el que quiera, podemos revisarla después, hacer un tipo de cuestionario de este primer introducción. El que quiera la responde, el que no quiera, no, como alguien quiera. Pero podemos escribir una pequeña respuesta, una pequeña pregunta que nos pueden ayudar a recordar este capítulo, sí, esta introducción. Entonces, si alguien quiere escribir, podemos decir, podemos empezar. eh,
Si alguien no alcanzó a escribir, puede verlo después grabado, si Dios quiere. Entonces, tal vez la primera pregunta sería, eh, dice el Ramjal que él quiere enseñarnos que son cosas que son muy conocidas para nosotros. Lo que te quiero enseñar son cosas muy conocidas, famosas por todos. Entonces, si son tan famosas, ¿por qué las quiere enseñar? Si ya las conocemos, ¿para qué quiere enseñarnos esto de nuevo? Esa es la primera pregunta. Segunda, eh, ¿qué quiere decir cuando él habla de que hay mucha gente muy inteligente y se mete en temas que su naturaleza le agrada, le gusta en forma natural? Y aún gente sabia de la Torá se mete en algunos temas de Torá. ¿Qué quiso decir acá? ¿Cuál es el problema? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cómo se llegó a que no se encuentra la Hasidut? Es muy difícil encontrarla. ¿Por qué? Cuarta pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quinta pregunta, ¿qué es lo que dijo Moshe Rabbeinu que Dios quiere de nosotros? Y sexta, ¿cuál es el camino que escoge al final el Ramjal para escribir el libro? Seis preguntas pequeñas, podemos recordarlas la próxima vez si tienen tiempo para responder, pero estas cosas son muy importantes porque, ¿cómo se llama? Una de las cosas que nos va a contar más adelante es que el hombre está muy ocupado. El faraón cuando vino Moshe Rabbeinu a decirle que Dios lo mandó a sacar al pueblo, ¿qué hizo el faraón? El faraón, el doble de trabajo. ¿Para qué? Para que no tengan un minuto de descanso para pensar cómo salir a la libertad contra mí. Nuestro Yetzer Hará actúa de la misma forma, una de las formas como él actúa. Todo el tiempo nos da trabajo. Estamos tan ocupados. Ah, escuché de un rab algo tremendo, en verdad. Dice que estamos tan ocupados, a veces de cosas maravillosas, no solo de cosas tonteras. Estamos tan ocupados de cosas maravillosas que no tenemos tiempo a veces para nuestro hijo. Y nuestro hijo y nuestra esposa o esposo necesitan el tiempo de nosotros. Pero a veces el Yetzer Hará es tan genio que no solo te hace caer en una locura de pecado y cosas negativas, a veces te mete, pero de tal... Había una historia que contó Rabiner, para terminar. Había una mujer, su esposo era un médico. Era un médico algo especial, muy generoso, muy piadoso. Y él día y noche en el hospital, día y noche en el hospital. No volvía casi a la casa. Hasta que una vez su esposa le dijo, hasta luego. Pero, pero si yo soy un ángel, yo y tu hijo no te conocemos. Entonces ya no podían más. El Yetzer Hará no es un juego de niño. Él te puede meter profundamente en cosas de este mundo, alejadas de Dios, y no te da un minuto de descanso para poder empezar a estudiar y profundizar y llenarte de sabiduría. Y a veces en cosas buenas, pero te quita, ¿cómo se llama? Te desequilibra. Y esto que es muy bueno, tú puedes hacer mucho daño al final. Entonces necesitamos mucha sabiduría. No es fácil. Todos nos equivocamos. Lo importante es que tratar de equivocarse lo menos posible y lentamente menos y menos hasta que podamos avanzar bien, pero es un trabajo difícil.
tienes que llenar de sabiduría y es difícil. Besrat Hashem, entonces, que Dios quiera que nos ayude a poder, Perdón, ¿cuáles eran las preguntas otra vez? Están grabadas, si están Cari. grabadas, sí, las puedes ver. En general, eh, rápidamente te puedo, no, yo no me acuerdo ya bien exacto, entonces te voy a decir distinto. Los últimos 5 minutos, tú puedes verlo, te lo puedo mandar de calma, por si no sabes dónde encontrar la grabación, entonces te la puedo mandar y tú lo ves. Call tú para todos, shalom, Muchas Shabuatov, gracias, Shabuatov. Shavuot Ra. tov para Hasta luego. todos. Gracias.